Bienvenidos a Intrépidas Marketing, el podcast de las mujeres que se atreven y que quieren crecer su negocio en grande. Aquí hablamos de arriesgar, innovar y dominar el juego del marketing digital. Si estás lista para dejar el miedo atrás, escúchanos en esta primera temporada. Porque el mundo no es de quien lo piensa, es de quien hace. Estrategias, creatividad y una gran dosis de audacia. Escúchanos y vamos a crecer juntos. Yo soy Rosa Medina. Yo soy Yere Vallejo y esto es Intrépidas Marketing. Hoy les traemos un tema súper interesante, que es el tema de marketing en pandemia. ¿Cómo cambió? ¿Cómo es el antes y el después del marketing en pandemia? Sí, Muy con el bien. tema de la pandemia. Y fíjate que yo tengo un ejemplo que a mí me pareció súper, o sea, de verdad, si yo tuviera enfrente a la persona que hizo eso, me quito el sombrero, le doy un abrazo y digo, wow, qué manera tan rápida de reaccionar, de encontrar lo que está haciendo de tu entorno y literal sobrevivir, porque lo lograron mientras muchas otras cayeron en el camino, ¿no? Ahorita en el tema de este restaurante en Guadalajara, hay un restaurante que se llama Los Chilaquiles. A mí me pareció súper interesante porque este es un restaurante que, pues, evidentemente venden chilaquiles, su especialidad es venderte como que muchos chilaquiles. Empieza la pandemia y uno de los primeros sectores que empezaron a caer, que empezaron a cerrar, y fueron los restaurantes. Cuando llega, y es lo que me parece interesante, cuando llega un movimiento tan duro, digamos, se mueven las cosas, ¿no? O sea, esta dinámica de economía que tenemos se mueven durísimo porque no es que se acabó, no, se movió. Entonces, Cambió. por ejemplo, exactamente, algo está cambiando y la verdad es que como director es difícil encontrar hacia dónde va la cosa y necesitas tomar decisiones muy rápido y muchas veces es de matar o morir y a veces es de cómo le hago para poder verdaderamente sobrevivir a este negocio. Este movimiento, insisto, que hicieron los chilaquiles, a mí me pareció genial, durísimo, como que el director dijo, a ver, no hay comensales, no hay tienda, tengo muchísimos empleados, no los quiero despedir tampoco a todos, porque sí hubo gente que dijo, pues cierro, despido y tan, ¿no? Y hicieron un movimiento que, insisto, me pareció que fue de un verdadero genio, que fue, dijeron, a ver, lanzaron un PDF, lanzaron una oferta que decía, hey, el súper a tu casa. Entonces, no puedes venir a los chilaquiles, ok, yo te puedo llevar los chilaquiles a tu casa, pero no solo eso, o sea, no solamente te vendo la salsa de los chilaquiles, no solamente te vendo los totopos, sino que sabes que tengo esta lista de insumos que, insisto, como que el director dijo, a ver, ¿qué tengo? ¿Y de dónde puedo tomar mano? Y te puedo llevar los jitomates, los aguacates, el cilantro, y literal te llevaban el súper a tu casa, tenían unos precios que estaban moviendo cada semana. Entonces, te llevaban los chilaquiles a tu casa, te llegaban supermercado a tu casa, como que iban a abastos y repartían por la ciudad. Y a mí se me hizo muy curioso porque me empezaba a llegar por varios círculos de amistades el mismo flyer de los chilaquiles, tanto en redes como en WhatsApp. Entonces, hicieron algún tipo de movimiento ahí y durante todo el tiempo de pandemia, pues no hubo realmente mucho comensal, pero sí tuvieron ventas importantes en el tema de, hey, te llevo el súper a tu casa y te llevo el súper a tu casa, ¿no? Como que dijeron, a ver, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Tengo esto, sácalo, véndelo, tan, ¿no? Y se termina pandemia, regresa todo normal y ya dijeron ellos, ya, o sea, yo ya no te llevo, o sea, no es mi core, no es a lo que yo me dedico, mi negocio son los chilaquiles. Ahora sí, ya regresamos a tiempos normales, ven y cómprame mis chilaquiles. Entonces, te digo, ese momento y ese timing de sí lo hago y ya no lo hago y son cosas a domicilio que entrego y así, la verdad es que a mí me pareció súper interesante cómo se adaptaron, sobrevivieron y sigue siendo esa una cadena muy importante, de restaurantes aquí en Guadalajara, porque aparte tienen varios. Claro. Entonces te digo, ese movimiento que hicieron se me hizo súper interesante. Y esto que te digo de que, ok, llega un movimiento de estos y te hace un cambio en el mercado, las ópticas, por ejemplo, subieron durísimo, porque entonces empieza a entrar más el tema de pantallas, la gente empieza con los ojos, con problemas en los ojos, entonces todavía hasta el día de hoy, buscarte una cita con alguien que te vea los ojos te puedes tardar 2, 3 semanas. O sea, realmente ellos les cambió, les aumentó la demanda y se ha mantenido todavía estable aún hasta el día de hoy, que eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Y hay otro tipo de negocios también que
pues en pandemia tuvieron un boom y luego ya bajó otra vez. Las computadoras, es el caso que yo conocí ahora sí que de primera mano. Estaba mi esposo trabajando en una empresa de computación y las ventas fueron buenísimas, o sea, buenísimas el primer año de pandemia, lo que fue durante pandemia, porque justo la mamá que tiene una laptop tuvo la necesidad de tener una segunda computadora para que los niños hicieran tarea en línea, ¿no? Entonces las familias tuvieron que hacerse de más equipos y sí se vio también la bajada en ventas ya lo que fue el 2021. Entonces sí fue como este super mega boom. Incluso, pues ya de este lado nosotros lo vimos como empleado, mi esposo, o sea, la parte del reparto de utilidades que le tocó por pandemia fue buenísimo y súper bajísimo el siguiente año, ¿no? Entonces, este, las computadoras, los aparatos electrónicos, todo lo que era como para conectarse, las tablets, fue algo, las sillas de las computadoras para hacer home office. Tengo trabaja en un laboratorio químico y ellos hacían el gel desinfectante para las manos. Era la locura, era una cosa impresionante la locura de la cantidad que estaban vendiendo, que tenían muchos más pedidos de los que podían surgir, de los que podían surtir, estaban tratando de importar como locos insumos para poder llegar a la demanda. No, o sea, se volvió loquísimo. También el tema de los cubrebocas, como el precio de los cubrebocas, a veces te podían llegar a costar hasta 20 pesos un cubreboca. La publicidad en cubrebocas, o sea, el marketing en el cubrebocas o sea, regalar tu cubrebocas con tu marca impresa. Creo que una amiga también que se dedica a los promocionales estuvo vendiendo bastantes tapabocas impresos. Eso fue como muy chistoso, muy interesante. Diseñadores de modas que sacaron su versión del tapabocas. Déjenos en sus comentarios otros negocios que ustedes conocieron que proliferaron en pandemia, aunque después hayan cerrado. Incluso en otro capítulo hablabas de las dark kitchens, proliferó en esta parte. Sí, que fue subirte a plataformas, vender comida desde tu casa, no tienes un local comercial como tal, pero sí haces entregas a domicilio de alimentos, ¿no? Los dark kitchens creo que también fue algo que tuvieron un boom muy importante en el tema de pandemia. Y te digo, a mí lo que me vuela la cabeza es cómo a veces no te das cuenta, pero hay movimientos rudos donde hay un cambio en ese balance, ¿no? Donde hay un cambio entre la oferta y la demanda de los productos, y la verdad es que quien se sube a esa ola puede tener unos ingresos y unas ganancias súper interesantes, aunque sean solamente como momentáneos, ¿no? Entonces, a veces sí este tema de adaptarse a lo que está sucediendo, es súper interesante. Y bueno, lo mismo en el tema de las redes sociales. Ya en este momento realmente es un canal súper importante el tema de las redes sociales para cualquier producto y para cualquier mercado. O sea, independientemente, si tú dices, esto solamente se vende en networking, te lo firmo, también en redes sociales, porque redes sociales es simplemente necesitas traducción, necesitas que puedas traducir esto que tú estás haciendo en el mundo real, si tú lo quieres llamar así, y de ahí te lo traes al mundo virtual. Pero los grandes, por ejemplo, los grandes del marketing digital en el mundo no están inventando el hilo negro, están traduciendo. Incluso yo que sigo mucho a este hombre que se llama Russell Brunson, que es un genio del marketing digital, yo diría que es el más importante en el mundo ahorita para estos temas. Él, o sea, mucho de lo que él enseña y de lo que él hace, está traduciendo un libro de 1920, una cosa así, y está traduciendo porque los fundamentos básicamente son los mismos. O sea, estás hablando con personas, hacia personas, estás ganándote la confianza de personas, estás mandándole un mensaje a personas, es solamente la manera en la que lo estás haciendo es diferente, pero es los mismos fundamentos de marketing los que aplican. Pues y a mí ha sido algo que me vuela la cabeza decir, híjole, nada más lo estás traduciendo, o sea, no estás inventando el hilo negro, lo estás traduciendo a. Yo en el área creativa, yo lo digo, es creatividad o morir. O sea, ahorita ya no es que la persona que más se adapta sobrevive, sí, sí sigue siendo, pero yo creo que también el más creativo es el que más fácil se adapta.
porque una persona que no es creativa y no ve todas estas posibilidades de cambio que hay y que no quiere como modificar un poquito su comportamiento porque siempre él lo ha hecho de esta manera y no ve otro camino, y ahí es donde entra la creatividad, ¿no? No es, ¿qué tantas formas de hacer lo mismo tengo? Y justo el llevar la mercadotecnia tradicional, que ya lo he mencionado yo en este podcast, es cómo llevamos la mercadotecnia tradicional a lo que ahora tenemos en redes sociales. Eh, Incluso yo la parte del orgánico digo, es como si estuvieras repartiendo volantes, o sea, es lo chiquito. Ya si le pagas anuncios, pues es como si estuviera saliendo en tele, en radio, en espectaculares. Hacer esta comparativa de estos cambios, lo que yo necesito para creativamente estar en redes, para llevar esa mercadotecnia a las redes. Y creo que eso nos adelantó la pandemia. Incluso los anuncios que funcionaban y cómo hacíamos los anuncios, antes de pandemia, pues ya no son los mismos y ya no funcionan igual que antes después de pandemia. ¿Sabes por qué? Y a mí me pasa que me llegan clientes que me dicen: "Es que me funcionaba, pero ya no sirve". Y yo: "No, no es que ya no sirva, es que Es que ya cambió. modificar, están cambiando y la cosa cambia muy rápido, pero ha cambiado mucho, sobre todo de pandemia para acá, porque como te decía en el capítulo anterior, o sea, son subastas. Entonces, en el momento de que ya entra más gente a anunciarte, de que ya entran empresas con grandes presupuestos a anunciarte, pues entonces ya el juego cambia. Y como tú dices, o sea, la creatividad es lo que te hace la diferencia. ¿Sabes? Yo de todos estos años, a lo mejor, digo, no a lo mejor el número uno, pero uno que me ha llamado muchísimo la atención, un anuncio ganador que tuvimos hace un tiempo, fue precisamente algo como que se les ocurrió, que a mí me pareció que fue súper creativo, que fue que lanzamos una oferta de que todo al 40% de descuento, nos queremos deshacer de los inventarios y ya lo que no funciona lo tiramos, casi casi decíamos en el copy. Y el anuncio era un video donde un camioneto, no, o sea, de esas camionetas grandes, le pusimos el producto adelante y lo aplastó con la rueda. Entonces, ese momento de truena, se quebra y ese copy de los vamos a tirar si ya nadie los quiere, o sea, ya esta es la última remate, queremos sacar todo esto que tenemos. Ese anuncio nos jaló bomba, llamó muchísimo la atención y pusimos a 2, 3 productos ahí a que los aplastara esta camioneta, que vieras que la llanta lo hizo añicos el producto, o sea, y nos pusieron muy bien. Y realmente ese, si lo comparas contra otro de los videos que hemos hecho, ha sido a lo mejor hasta más barato, pero por el componente de creatividad, Creatividad. creo que se nos fue, o sea, nos voló, pues, y fue de los anuncios más exitosos que hemos tenido hasta ahorita. Es que justo estamos peleando, tú decías por los ojos. Yo lo menciono mucho como estamos peleando por la atención de la gente, ¿no? O sea, son estos niños que quieren la atención de mamá todos al mismo tiempo y todos están gritando. Entonces, el que no grita es el que va a llamar más la atención o el que más bien se da la maroma o sea, ¿cómo realmente logramos que sea a nosotros al que nos volteen a ver? O el que se porta mal, o sea, hablando también incluso de polarizar, porque funciona muchísimo el tema de polarización o el tema de, hacer locuras, ser atrevido, o sea, ¿por qué están funcionando tanto esto de los retos? La irreverencia, lo que se sale de la norma, eso es lo que está llamando la atención. Sí, sí, y regresando un poquito al tema, el tema de, digo, pandemia vino a mover muchas cosas, pero esta parte sí de que mientras seas más creativo, mejor te va a funcionar, ese siempre ha funcionado, definitivamente. Digo, de que sí, sí se queda. Y es un concepto muy interesante en marketing, que es el que se distingue y el que se separa de los demás es el que gana. Entonces, Sí. incluso el libro de marketing que había cuando estábamos en la universidad, ese libro era tal cual, las paraguas negras y había una paraguas roja en el centro. Entonces se le llama mucho ese disruptor, el que te llama la atención porque esté tratando de hacer algo completamente diferente. Y eso viene mucho de la mano del por qué ya no me funcionan los anuncios. Porque pues estás haciendo otra vez lo mismo y no estás cambiando, la gente ya se aburrió. A mí me ha pasado que con algunos clientes más o menos traemos una vida de cambio de año y medio
y al año y medio te toca hacer unos cambios brutales, cambio de estilo, cambio de todo, porque ya la gente ya se aburrió de ese estilo. Claro. Entonces, Y necesitas como que va a ser ya cambios de estrategia más globales y más fuertes, ¿no? No nada más tu cambio de campaña de un mes a mes y con ciertos elementos que sigan siendo constantes, sino que ya es de, a ver, llevamos año y medio con esto, ya en general todas mis campañas ya no me están superando este punto de retorno. Entonces, ahora necesito pues innovar y hacer otro tipo de cosas para que mis campañas funcionen nuevamente con ese nivel de que le meto tanto y me regresas tanto como lo estábamos haciendo, ¿no? tan es así que también las plataformas cambiaron, las reglas del juego cambiaron, las plataformas nos están mostrando otras dinámicas, nos están mostrando otras reglas, la sociedad está cambiando y estas plataformas se están adaptando a las reglas también de la sociedad y a lo que consume la sociedad después de pandemia. Acabas de escuchar la parte 1 de este episodio. Te invitamos a esperar la parte 2. Este podcast es una producción de vender-medioenlinea.com e ipse.mx. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este episodio con otra empresaria intrépida. Esta grabación es desde las oficinas de Amexme, Capítulo Guadalajara.